el título de esta clase es Jesús y sus hermanos. Vamos a estar hablando un poco acerca de la incredulidad de los hermanos de Jesús, Juan capítulo 6, verso del 1 al 9. Y también vamos a conocer acerca de los tiempos de Dios en esta noche. Así que vamos a situarnos en el capítulo 7 de Juan, verso 1 al 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos, dice Juan en su comentario, creían en él. Verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Verso 8: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Hemos venido hablando acerca de cómo estas situaciones se han venido desenvolviendo, ¿verdad? Desde el capítulo 1 que inició nuestro hermano Luis hasta llegar al capítulo 7, nos hemos dado cuenta la manera de cómo el ministerio del Señor Jesús se ha venido desarrollando. Y como todo ministerio, ¿verdad? A veces hay momentos donde hay un alza grande, hay momentos donde esto va creciendo de manera exponencial, como lo fue el ministerio de Jesús. Vimos que había multitud de personas que le seguían, incluso desde el primer capítulo, cuando nosotros nos situamos en Judea, cuando Juan inicia el relato de Jesús el Verbo, cuando inicia también hablando sobre un poco de Juan el Bautista. Vemos como en el transcurso del tiempo y del relato, el ministerio de Jesús fue creciendo de manera exponencial. Pero vimos el pasado miércoles, ya desde hace 2 miércoles atrás, 2 semanas atrás, que están pasando problemas ahora en este momento. Están habiendo deserciones, están habiendo traiciones, están pasando personas que seguían al Señor, pero que ahora ya no lo hacen. Personas que aparentemente tenían la mirada en Cristo, pero que por X o Y situaciones de las que ya hemos visto y hemos mencionado, ya no lo están haciendo en este momento. Incluso parte de sus seguidores más íntimos, de sus discípulos, de los 12, nos dice el relato de Juan de que uno de ellos lo va a llegar a traicionar. Vamos a seguir avanzando con la siguiente diapositiva y quiero que tengamos en cuenta algunas cosas muy importantes para que luego vayamos a exponer el texto verso por verso. Y quiero que nosotros nos situemos en estos factores porque van a ser muy relevantes más adelante. Primeramente, tenemos que poner atención, hermanos, al contexto donde ahora se va a desarrollar el relato. No nos perdamos, ¿verdad? Sigamos el hilo de la trama, así como cuando se ponen a seguir el hilo de las telenovelas, ¿verdad? Que aquí son muy buenas, por cierto. Sigamos la trama, ¿verdad? El relato de Juan para que no nos perdamos. Anteriormente estábamos hablando que se desarrolló el relato en las fiestas de la Pascua, donde Jesús de alguna manera trata de relacionar toda la enseñanza con lo que era el pan de vida, el pan que vino del cielo, pero ahora se hará en otra fiesta, que es en la fiesta de los tabernáculos. Una de las 3 fiestas populares de los judíos, donde todos los varones
de distintas partes de la región y del mundo antiguo tenían que ir a celebrar a Jerusalén. Una de esas tres fiestas era la Pascua, la otra fiesta era la de los panes sin levadura, y ahora tenemos la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. Entonces pongamos mucha atención dónde se va a desarrollar ahora la trama, el relato bíblico que nos menciona Juan. Por otro lado, recordemos que Juan, a través de estos pasajes, nos muestra un poco de la unión. O sea, estos textos que vamos a ver ahorita, empezando desde el verso 1, son como un puente, una unión entre el ministerio antiguo que venía desarrollando el Señor en Galilea y que ahora, a partir de este momento, se va a empezar a desarrollar en Judea. Así que mucha atención, ¿verdad?, a estos enlaces que hace el escritor Juan. Por último, recordar, hermanos, esto ya lo hemos hablado un par de veces, recordar el método juánico de narración. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estudiar el libro de Juan por completo o de leer el libro de Juan por completo. Si lo han hecho, me imagino que han notado de que a veces uno suele perderse, como que uno empieza desde el capítulo 1 y quiere seguir el hilo de la historia, pero hay momentos donde uno se pierde hablando cronológicamente en los tiempos. Y hablábamos la vez pasada de que esto es porque Juan no tiene un orden cronológico de los relatos, así como los tiene quizás Mateo, como los tiene Marcos, como lo tiene Lucas, que ordenan su composición de alguna manera en orden cronológicamente, sino que Juan no es como la prioridad de él hacerlo de esta manera, de una manera ordenada cronológicamente, sino que lo que él trata de hacer es un estudio teológico. Trata de poner los mensajes más importantes, los eventos de gran envergadura. No es que lo pone a la ligera, ¿verdad? También no tengamos esa idea. Recordemos que Juan es uno de los escritores, de los evangelistas más teológicos que tenemos. Incluso algunos dicen que es el escritor más teológico que existe. Por algo también se le da, ¿verdad?, de que él escribió el libro de Apocalipsis y también las demás cartas. Entonces, recordemos eso, su objetivo no es una narración ordenada cronológica, sino que es hacer una narración completa de manera teológica. Vamos a seguir avanzando y aquí un ejemplo de esto. Quiero que nosotros pongamos atención a este mapa que tenemos. Es importante que conozcamos, hermanos, que los mapas que tenemos ahí en la Biblia no son de adornos ni es para que se mire bonito, sino que siempre hay algo que aprender de ellos. Y a mí me gustan mucho los mapas y me gusta la forma de cómo el ministerio de Jesús fue moviéndose de un lado hacia otro. Y para mostrarles alguna manera de que Juan no lo hace de una manera tan ordenada, cronológicamente, vamos a ver esto. En el capítulo 1, Juan se centra, más o menos los que tienen memoria, el testimonio de Juan el Bautista, que se dice que está bautizando en Betábara. Bueno, no vamos a localizar la ciudad porque incluso algunos estudiosos no la han localizado hasta este momento. Hay un sinnúmero de personas que se han tratado de investigar dónde está ubicado ese lugar donde Juan el Bautista hacía los bautizos, que era especial para los judíos, pero era especial en esos momentos donde ellos iban y hacían todo ese acto de bautismo. No hay dónde ubicarlo hasta el momento. Algunos dicen que es en Betania, en esta parte sur de lo que es Israel, pero no, a ciencia cierta no podemos determinar que es así. Solo se nos dice que quedaba al otro lado de Jordán. Y miramos que el río Jordán cruza desde el mar de Galilea, allá en el norte, hasta
el mar que encontramos aquí abajo. Entonces sería al otro lado del Jordán, pero solamente podemos tener idea, pero nada preciso. Capítulo 1, Juan sitúa a Jesús en Judea. Capítulo 2, Juan sitúa en Galilea, también en Judea. Recuerden las bodas de Caná, perdón. ¿Se acuerdan? Capítulo 2, donde Jesús transformó el agua en vino. Pero también ese suceso que pasó en Caná, allá en el norte, en la parte sur del mar de Galilea, también en ese capítulo vemos que Juan hace la narración de Jesús estando en Judea, en Jerusalén, cuando él purificó el templo. Capítulo 3 vemos a Jesús ahora en Judea, cuando él tiene la plática con Nicodemo. ¿Se acuerdan esa plática? Jesús en Jerusalén con los principales fariseos, con los principales judíos, y hace una plática con Nicodemo, que tiene que volver a nacer de nuevo. Vamos al capítulo 4, bueno, Judea, se sitúa Judea, Samaria, Galilea. Ahí vemos el evento de la mujer samaritana. Primeramente Jesús estaba en Jerusalén y dice la Biblia que él quiere ir a Galilea, pero para pasar a Galilea él tiene que ir primeramente en Samaria. Ahí es donde se da el evento con la mujer samaritana. Capítulo 5, el paralítico de Betesda. ¿Se recuerdan? Ahora estamos hablando nuevamente. Estaba Jesús en Galilea y le hace hacia el sur, sube nuevamente a Jerusalén, donde se da el milagro del paralítico de Betesda. Ese pasaje es crucial porque también tiene una conexión con el texto que vamos a ver hoy, porque allí se dan las razones por las cuales Jesús es perseguido por los judíos y por qué los judíos querían matar a Jesús. ¿Se recuerdan ustedes? Hay dos razones principales que aparecen en el capítulo 5 de por qué los judíos querían matar a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Por qué, hermana Mónica? Exacto. Porque hizo un milagro en el día de descanso, el día sábado. Esas son las dos razones por las cuales querían matar a Jesús los judíos. Finalmente el capítulo 6 nos habla de Jesús estando en... ¿dónde? Lo acabamos de ver, acuérdense. Capítulo 6. Milagro de los 5,000. En Capernaum, en las regiones de Galilea. Entonces situamos a Jesús en el capítulo 6, ahora en Galilea. Entonces una pequeña muestra de por qué de alguna manera vemos que Juan no hace un orden cronológico de la narración, sino que lo que él trata es enfocarse en el mensaje, en las cosas principales que están sucediendo, para mostrarnos, obviamente, que es el propósito principal de Juan, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo. Así que vamos a avanzar con la próxima diapositiva. Vamos a iniciar a exponer el texto realmente ya de manera definitiva. Ubicarnos, hermanos, capítulo 7 de Juan, verso 1 y verso 2. Verso 1 y verso 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de estas cosas, andaba Jesús, ¿dónde? Dice, en Galilea. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, dice, la de los tabernáculos. Esta primera frase que se menciona en el verso 1, dando inicio al capítulo 7, es muy importante. Dice, después de estas cosas. Quizás no encontramos algo definitivo, detallado de lo que había pasado anteriormente, pero lo que hace el autor es tratar de enlazar la historia pasada, capítulo 6. ¿Qué fue lo último que sucedió en el capítulo 6? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo último? ¿Recuerdan el discurso del pan de vida?
Los judíos reaccionan a eso, se arma ahí una discusión, un alboroto. Algunos empiezan a irse y empiezan también a dudar de alguna manera también los discípulos de todas las cosas que están sucediendo. Entonces viene el escritor Juan y trata de unir ese relato con esto, después de estas cosas. Todavía Jesús estaba en Galilea, en la región que vimos en la parte norte del mapa, porque dice, pues no quería andar en Judea, porque dice, los judíos procuraban matarle por las dos razones que nuestras hermanas nos dijeron. Porque él andaba diciendo, le estaba afirmando que era el Hijo de Dios, y porque había sanado a alguien. Miren que el problema no era que lo había sanado, sino que lo había hecho en un día de reposo, en un día sábado, ¿verdad? Dice el verso 2 que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Es muy importante que nosotros sepamos lo que este tipo de fiesta conllevaba. Así como hablamos un poco sobre la Pascua, así como hablamos la manera de cómo Jesús empezó a enseñar usando algunos métodos didácticos, utilizando algunos ejemplos, alegorías, ilustraciones, también lo va a hacer a través de esta fiesta, a través de la fiesta enramadas, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, como ya veníamos diciendo, es una celebración importante en el calendario judío, una de las 3 fiestas más importantes donde todos los hombres de diferentes lugares, judíos obviamente, llegaban a Jerusalén a celebrarla. Pero ¿qué era lo que conllevaba esta fiesta? ¿Qué es lo que celebraban realmente los judíos? Bueno, en parte todavía celebraban un poco la liberación, no, eso era la Pascua, acuérdense. Celebraban la cosecha, la bendición de Dios, lo que el Señor les proveía a través de la tierra. Pero el otro propósito, el otro objetivo es recordar la protección de Dios en el desierto. Cuando ellos en el desierto hacían también enramadas para cubrirse, para descansar, para estar protegidos. Entonces es una fiesta que venía de generación en generación y que en este momento se estaba haciendo en, ¿dónde? ¿O se iba a hacer dónde? ¿En qué lugar? ¿Galilea? En Judea, en Jerusalén. No perdamos el hilo, hermano. Avancemos, hermano, con la siguiente diapositiva, verso 3, verso 5. Lo que hablamos anteriormente sirve de introducción para lo que viene. Y esto es como el centro del mensaje de esta noche. Así que pongan mucha atención. Verso 3 y 5 del capítulo 7 de Juan. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete, ¿a dónde? A Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, dice, porque ni aún, mire ese comentario extra que le pone el escritor Juan, porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué cosa, ¿verdad? El Señor había iniciado su ministerio ya hace un tiempo, había mostrado poder, se había manifestado a través de las señales. Era un hombre con autoridad, poderoso de palabra, que había hecho o había dado predicaciones, discursos poderosos, donde las personas habían visto algo diferente a otras personas en ese momento.
pero dice que sus hermanos no creían en él. O sea, ya no estamos hablando de aquella multitud, ya no estamos hablando de unos pocos discípulos, no estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando ahora de la familia de Jesús, sus hermanos y sus hermanos de sangre, porque también es importante que nosotros analicemos un poco esta primera frase que está en el verso 3, cuando se refiere el escritor a los hermanos de Jesús. Algunos piensan que los hermanos de Jesús, de los cuales habla Juan, no son sus hermanos de sangre, ¿sabían? Hay algunos movimientos religiosos que piensan que esos hermanos de Jesús que habla el verso 3 del capítulo 7 de Juan, no son los hermanos de sangre de Jesús, sino que algunos dicen que son sus primos. Y otros dicen que no son hermanos de sangre de Jesús, sino que son hermanos, hijos de José, pero no de María. Entonces podemos encontrar nosotros tres posiciones distintas que tenemos que tener muy en cuenta, porque esto nos sirve a la hora de dar un mensaje veraz, un mensaje real, verdadero de la palabra. Cuando el autor menciona a sus hermanos, ¿de quiénes se está refiriendo según ustedes? Ya les di tres opciones. Opción número 1, sus hermanos de sangre, hijos de María y de José. Opción número 2, primos de Jesús, porque hay unos que mantienen ese argumento. Y opción número 3, hermanos de Jesús, pero no de sangre, sino que hijos de José con otro matrimonio que supuestamente él tuvo. ¿Cuál creen ustedes que es el argumento, el mejor argumento que podamos encontrar? Busquen Mateo capítulo 1, verso 25. Un hermano que me pueda leer Mateo capítulo 1, verso 25, para hablar un poco sobre los hermanos de Jesús a los cuales hace referencia el escritor Juan. Y otro hermano que me busque Lucas capítulo 2, verso 7. Dice el texto, pero no la conoció, hablando de José, pero no la conoció, ¿hasta cuándo dice? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Si usted analiza bien el texto y le pone un poco de lógica, ¿verdad? No hay que darle tanta vuelta o buscarle 3, 5 pies al gato, sino que si lo hace usando la lógica, sin necesidad de introducirse al griego y que compararlo con estos textos bíblicos, usted se va a dar cuenta de que menciona dos cosas importantes y sencillas. Dice, no la conoció hasta, ese hasta es muy importante, porque nos dice el momento que sí después la conoció. Y ese conocer no es solamente de conocer, así como nosotros lo entendemos, que conozco a mi hermano Milton, conozco a mi hermano Luis. No, cuando nos introduzcamos un poco a lo que es hermenéutica, vamos a ver acerca de estas figuras literarias que a veces se dan en la palabra, ¿verdad? En la escritura. Conocer es que tuvo intimidad con ella. A eso se refiere si nos vamos al lenguaje original. Hasta que nació Jesús. O sea que después sí. Otra palabra muy importante que nosotros podemos encontrar allí es la palabra primogénito. Si Jesús hubiese sido el único hijo, creo que el escritor hubiese puesto otro tipo de palabra, hubiese puesto su único hijo. Pero él dice el primogénito, haciendo referencia que es el primero, y para haber un primero tienen que haber otros. Es algo lógico.
Christopher es mi primogénito, porque está Cristal, que es la segunda, y está Cristian, que es el tercero. Si no existiera Cristal ni Cristian, él no fuera mi primogénito, fuera mi único hijo. Entonces son detalles que nosotros tenemos que manejar bien. Lucas 2:7, ¿qué dice la palabra? Lucas capítulo 2, verso 7, algún hermano que lo haya encontrado. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok. Vuelve a repetir ahora el escritor Lucas, dice que dio a luz su primogénito. Así que de alguna manera nosotros vemos de que cuando Juan habla de sus hermanos, está hablando de sus hermanos de sangre, hijos de José y de María, probablemente Santiago, probablemente José, probablemente Simón, probablemente Judas. Entonces, son los que lo animan y le dan como un desafío a Jesús. Y el desafío es el siguiente. Les dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Hay muchas discusiones entre los estudiosos tratando de llegar a la conclusión que a qué se refieren sus discípulos las obras que haces. ¿Por qué le dicen a Jesús, vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que hacen? Si nosotros lo analizamos, el texto detenidamente, volvemos a usar algo sencillo como la lógica, nosotros podemos llegar a una conclusión, y bueno, si yo comparto esa idea, usted puede compartir otra, no hay ningún problema, de que sus hermanos no conocían bien a Jesús. Esta palabra es muy importante para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ya Jesús tenía discípulos anteriormente. Ya Jesús acarreaba con muchas personas detrás de él que querían aprender del maestro. Pero de alguna manera sus hermanos parece ser que ellos no saben la historia total. Y le dicen, bueno, tenés que ir a Judea para que allá tus discípulos vean lo que tú eres capaz de hacer. Y miren la razón en el verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Esto es lógico lo que ellos dicen, está claro. Y a ciencia cierta nosotros vemos que es real lo que ellos están diciendo. Alguien que se quiere dar a conocer, alguien que quiere ser, digamos, popular, tiene que ir afuera. No se puede quedar en un lugar escondido. Tiene que darse a conocer. ¿Qué es lo que estaba sucediendo hasta este momento con el ministerio de Jesús? Y partamos de allí, porque las palabras de los hermanos de Jesús son reales y son lógicas. El éxito del ministerio de Jesús hasta el momento, en su mayoría, estaba pasando, ¿dónde? ¿En qué región? En Galilea. Acuérdense, en Galilea él hizo el milagro de las bodas de Caná, hizo el milagro del noble, hizo el milagro de la alimentación de los 5,000. Fue el momento donde Jesús caminó sobre el agua, dio algunos discursos poderosos, como el discurso del pan de vida. Entonces, en su mayoría, el éxito de Jesús hasta el momento se estaba dando en la región de Galilea. ¿Qué pasaba con la región de Galilea? Eran pueblos pequeños, algunos casi desconocidos. Los únicos dos pueblos que probablemente eran muy importantes en ese momento era el de Capernaum y probablemente el que quedaba al otro lado del mar de Galilea, en la zona oeste, que ahorita se me olvidó el nombre. No era ese.
Pero eran únicamente 2 ciudades de como 8 o 10 que existían en la región de Galilea. ¿Cómo le llaman acá a los pueblitos pequeños? Me olvidó el nombre también. Veredas, ¿verdad? En Honduras le llaman, ¿cómo le llaman? Aldea le llaman en Honduras. Y en Nicaragua ya también se me olvidó cómo le llaman. Pueblos, digamos. Pueblo, un pueblito. Lugares pequeños. El éxito de Jesús era un éxito pequeño hasta el momento. La metrópolis, la ciudad grande, el pueblo gigante que podemos decir en ese momento se encontraba en Judea, en Jerusalén. Entonces lo que le decían sus hermanos era algo completamente lógico. Le decían, tienes que ir a ciudades grandes, ¿verdad? Para que, al estilo Great Cities Mission, ¿verdad? Ciudades grandes, para que tu mensaje y tus obras puedan conocerse. Dice el verso 4, dice, si estas cosas haces, o sea, estaban aconsejándolo, ¿verdad, Jesús? Manifiéstate al mundo. Verso 5, y ese comentario de Juan es el que nos abre todo el entendimiento y nos pone las cosas claras. Dice, porque ni aún sus hermanos, creían en él. Yo no sé ustedes, comparto la idea de algunos comentaristas, algunos conocedores de la Biblia, que dicen que sus hermanos de alguna manera como que se estaban burlando de Jesús. Algunos dicen eso, y a ciencia cierta yo veo el texto y a primeras digo que es cierto, porque primeramente ellos están retando a Jesús, están desafiándolo a que manifieste su obra en otro lugar que no sea un pueblito pequeño, que vaya al pueblo grande, que vaya a Jerusalén y que muestre lo que él dice que es, porque dice que ni aún sus hermanos creían en él. Si los hermanos hubiesen creído en él, entonces decimos en Nicaragua, yo me como estas palabras que ellos están diciendo. Pero realmente ellos no están creyendo en Jesús. Ellos estaban hasta el momento dudando de lo que Jesús estaba diciendo. Seguimos avanzando con la diapositiva. Dice el verso 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y ahora Jesús les responde al reto y les dice, subid vosotros, les dice a sus hermanos, a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta. Miren que Jesús no se dejó de alguna manera como intimidar al desafío que le están poniendo. Y dice, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. 2 palabras importantes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que se repiten mucho en estos versos, es la palabra tiempo, que en griego es kairos, que significa el tiempo señalado o la oportunidad ideal. No se refiere al tiempo cronometrado, así como nosotros tenemos un reloj que va moviéndose las agujas, van pasando los segundos, los minutos, las horas, sino que esta palabra tiene 2 contextos: tiempo cronológico y también a un momento, digamos, un tiempo señalado o a una oportunidad ideal. La palabra mundo, que en griego es cosmo, también tiene 2 contextos, digamos, 2 significados. Mundo, como el que conocemos nosotros, ¿verdad? La Tierra, el cosmos, algunos los planetas, algunos lo llaman el universo, de manera astrológica, digamos, y mundo al cual se refiere el escritor en este contexto, que es un sistema ordenado, algo organizado. ¿Por qué les digo esto?
Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado. O sea, mi momento, la oportunidad ideal, todavía no la tengo. No ha llegado, tengo que esperar más, les dice el Señor de alguna manera. Pero les dice a sus hermanos, mas vuestro tiempo siempre está presto, más su oportunidad o su tiempo siempre está allí. ¿Por qué Jesús o por qué Juan se refiere a estas palabras? Mire que a veces los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios. Incluso el tiempo de nosotros como cristianos es muy diferente al tiempo, hablando del contexto en el cual escribe Juan y la palabra que está usando, al tiempo de las personas allá. El momento que usted vive, su propósito de alguna manera, no es el mismo que el propósito que el mundo desarrolla ahora. Dice por ahí un predicador, el mundo vive la vida loca. El mundo no tiene un guión. El mundo vive bajo el pecado y se desenvuelve bajo los placeres de este mundo. Pero nosotros no. Al contrario del mundo de afuera, nosotros tenemos otro tiempo que nos dirigimos a través de él, a través de las circunstancias, a través de los propósitos de Dios. Verso 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, o sea, este mundo, ese sistema que está en ese momento. Recordemos que los judíos están bajo el yugo de los romanos, que aunque de algunas maneras, ellos los dejaban que practicaran su religión, pero a veces también ellos eran un poco estrictos en algunos de los casos. Por ejemplo, los romanos eran personas bastante liberales y también recordemos que estaban bajo la influencia de la cultura griega, que estaba unida a la romana, greco-romana. Era una cultura muy liberal, una cultura muy idólatra, había mucha presión política, mucha injusticia, y ese era el sistema en el cual estaban los hermanos de Jesús y los judíos. Ese era el mundo de ellos en ese momento. Ahora podemos decir de alguna manera, los hermanos de Jesús no eran personas quizás injustas, no. Eran personas justas, digamos. Eran personas creyentes en Dios, el Dios que habían conocido ellos a través de la Escritura, el Antiguo Testamento, a través de la Torá, a través de los profetas. Eran gente que respetaba la ley, gente disciplinada, pero que hasta el momento ellos no habían podido ir en contra de los otros desafíos que le estaba poniendo el sistema. No eran capaces de hacer lo que Jesús estaba haciendo hasta ese momento. Una insurrección, digamos. En los tiempos de Jesús, Jesús era un hombre rebelde, que estaba en contra del sistema, que se oponía a todas las injusticias que habían en ese momento. Dice, porque yo testifico de él, de ese mundo, de ese sistema organizado que está presente en ese momento, hace 2000 años. Y él les dice que sus obras son malas. Verso 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo, mi momento, mi oportunidad aún no se ha cumplido. Muchas veces nosotros como que le hacemos mucho caso a los consejos que vienen de parte de personas no conocedores de la palabra. Incluso personas que no tienen esa unción o no han querido transformar su vida y ser guiadas por el Espíritu Santo. Incluso dentro de la iglesia podemos existir personas creyentes, personas
que han sido bautizadas, personas que han recibido el Espíritu Santo, pero que después no han dado como esos verdaderos frutos de arrepentimiento, y que a veces también tenemos que tener mucho cuidado cuando pedimos consejos de este tipo de personas. Los hermanos de Jesús eran personas que conocían de la ley, respetaban la ley, eran personas justas, pero todavía no eran guiadas por el Espíritu Santo, todavía no creían en Jesús, eran incrédulos. Probablemente ellos conocían de manera general a Jesús, se habían dado cuenta que tenía cierta autoridad, que tenía cierto conocimiento, probablemente ellos pensaban que iba a ser un profeta más de los tantos que existían en ese momento, pero todavía no creían al 100% de que Él era el Hijo de Dios. No tenían el discernimiento del Espíritu Santo. A veces tenemos que tener cuidado también nosotros, hermanos, de quién recibimos consejos. Es por eso que a veces dentro de la iglesia incluso hay consejeros, personas que no solo estudian de la palabra, sino que también tienen vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, que tienen que ir esas dos cosas siempre a la par. Verso 9, para ir finalizando, dice el escritor: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. O sea, de alguna manera Jesús no hizo caso a los consejos, a las palabras de sus hermanos, al desafío que le estaban poniendo, sino que Él fue sumiso a la voluntad del Padre. Y en medio de la sabiduría, Él dispuso quedarse en Galilea buscando el momento oportuno, y ese momento oportuno lo vamos a ver más adelante, en los textos que vienen del verso 10 en adelante. Finalizamos con las aplicaciones, amados hermanos. La primera aplicación que nosotros podemos tener o podemos comprender y poner en práctica, hablar sobre la incredulidad familiar. Incluso, hermanos, Jesús experimentó esto, la burla de parte de sus seres queridos, de sus familiares. Esto de alguna manera, amados hermanos, creo que nos puede servir de consuelo a nosotros, seguidores de Cristo en el año 2024, 20 siglos después, que seguimos luchando todavía con ese tipo de condiciones en nuestras familias, personas que no nos quieren hacer caso, personas que todavía son incrédulas, y por mucho que a veces nos esforcemos o nos esforzamos, hay personas que todavía no creen al mensaje divino de parte del Señor. Consuelo también a nuestros hermanos que predican el Evangelio, los evangelistas, y todos nosotros que tenemos ese objetivo y ese mandamiento. La tierra está llena de maldad, el sistema político, este mundo, los tiempos de las personas de afuera no son los mismos que nosotros. Pero Jesús también tuvo este tipo de problemas y halló consolación en medio o por medio del Espíritu Santo. Aplicación número 2, obediencia al tiempo de Dios. Jesús muestra la importancia de esperar el tiempo perfecto de Dios. No debemos de apresurarnos, amados hermanos, a tomar decisiones basadas a veces en la presión de las demás personas. ¿Cuántas veces usted ha estado en una situación donde se le está presionando demasiado? Y usted, por tanta presión, por querer una respuesta inmediata, usted muchas veces escoge algo que no es lo correcto. Las decisiones más importantes, las cosas más importantes, hermanos, de nuestra vida, tienen que ser discernidas por medio del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios. Aplicación número 3, el odio del mundo hacia la verdad. Jesús declara que el mundo lo odia porque Él confronta el pecado. Como seguidores de Cristo, hermanos, también muchas veces vamos a sentir ese repudio, ese odio de las personas.
¿Cuántas veces usted ha tratado de predicar el Evangelio a una persona que está llevando una vida inmunda, una vida pecadora, y lo que gana usted de parte de esa persona es el rechazo? ¿A cuántos de nosotros, a cuántos de los evangelistas, predicadores no le han aventado una puerta enfrente cuando anda predicando el Evangelio? Eso es parte del odio del mundo, porque usted anda predicando la verdad. A veces yo me pongo a pensar en la manera de cómo nosotros estamos predicando el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y cuando nosotros de alguna manera hablamos la verdad, esa palabra viva y eficaz, nosotros vamos a confrontar el pecado. Y eso no le va a gustar a las personas. Pero cuando nosotros diluimos el Evangelio y vamos con un mensaje un poco más tranquilo ahí para que no nos digan nada, entonces pienso que de alguna manera estamos como quitándole poder nosotros mismos a esa palabra. Hay que pensar un poco en eso. Aplicación número 4, discernimiento en las decisiones. Ya lo hablábamos anteriormente. Jesús no se dejó manipular por ninguna presión externa. Busquemos sabiduría, hermanos. Sabiduría de parte de la palabra, sabiduría de lo alto, sabiduría de esos hermanos que son guiados verdaderamente por el Espíritu Santo. Busquemos el discernimiento en la palabra, hermanos. No haga las cosas a la ligera. No haga las cosas a que le salga lo más sencillo. Busque ayuda de Dios. Y Dios le va a dar verdaderamente la respuesta. Estos pasajes que nosotros hemos visto, amados hermanos, en esta noche refleja primeramente la humanidad de Jesús, pero también refleja la misión divina de Él, mostrándose como un ejemplo en obediencia a su Padre, mostrándose incluso fuerte mediante a la incredulidad y la oposición de parte de su familia. Usted va a tener oposición en su vida de cristiano, hermano. No sé de dónde. Dele gloria a Dios si sus familiares son creyentes. Y si no, no importa. Jesús le da una lección hoy de sumisión y de sabiduría, de discernimiento de la forma como usted va a controlar su vida. Así que finalizamos con la clase en esta noche. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones, hermanos.